Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast. Soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogías de criptojudíos. A lo largo de muchos años he ido conociendo a importantes personajes que tienen que ver con el resurgir del pasado judío de mucha gente. Por eso estamos lanzando esta nueva aventura, un podcast donde poder entrevistar a personalidades relevantes relacionados con el mundo de los Anusim. Si os interesan estos temas, os agradecemos si ayudáis a nuestro trabajo suscribiéndonos a nuestra página de patreon.com/inclinada hacia la derecha Raíces Judías. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros al Rav Nizam Ben Abraham. El Rav realizó estudios en la Yeshiva Ateret Kohanim de Jerusalén, estudió en la Rabanut de la Yeshiva de Shiloh, obtuvo su semijá en 1993, otorgada por el Rabinato de Israel. Desde entonces ha impartido clases en numerosos centros. En 2009 se convierte en el rabino y maestro de las Kehilot de Anusim en España, rabino itinerante que visitaba en sus viajes a las numerosas Kehilot que se habían formado de Anusim en España, trabajando para la organización Shavei Israel. Es Shofer Stan, es decir, un escriba con capacidad para escribir Mesuzot, Megilot, Tefilín y otros textos sagrados, Shohet, que puede preparar la carne de los animales para su consumo kasher. A día de hoy ha escrito dos libros, La por, El miedo y Els Anusim. Los Anusim están en catalán. Está preparando un tercero sobre los autos de fe de Mallorca. Raf, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y es un placer enorme el tenerte aquí. Un placer es mío. Bueno, Raf, vamos a ver, voy a irte haciendo una serie de preguntas y la primera pregunta que tengo es, tú naciste en Mallorca y ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar de los Anusim? O sea, ¿cómo es tu contacto dentro de una familia donde estabas que no era tan religiosa? Mi contacto no fue dentro de la familia, mi contacto fue en la escuela y el contacto fue muy duro, fue a golpes. Este fue mi primer contacto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron bullying? Me llamaron judío y me dieron una paliza. Buena bienvenida al mundo judío. Muy bienvenida. Y Raf, desde ese momento en el que te dan una paliza, ¿qué haces? ¿Empiezas a preguntar sobre tu pasado? ¿Cómo Empiezo a vuelves a casa? preguntarme, en primer lugar me pregunto a mí mismo, intenté Ujú. preguntarles a mis amigos o compañeros a qué viene esto y me dijeron, ¿tú eres judío? Bueno, me fui con esta información tan importante a mi casa y les pregunté a qué viene esto y me dijeron, son tonterías. Bueno, esto es lo que me dijeron mis padres, que eran tonterías, pero a mí me dolía. Por lo tanto, siendo que en casa, bueno, en casa el tema era tabú. No se hablaba de este tema. Entonces empecé a buscar información sobre el tema de esto hace ya un montón de años. ¿Cuántos años tenías, Raf? Y yo tendría unos 10 años más o menos. Empecé a visitar bibliotecas en Mallorca buscando información sobre judíos. No había nada en absoluto. España estaba bajo La eh, censura, la la censura censura de... franquista. No, nadie sabía qué significa ser judío, a pesar de que hablaban bastante del contubernio judío masónico, pero nadie tenía nada en absoluto sobre judíos, sobre Israel, sobre judaísmo, nada en absoluto. Te aseguro, yo pasé por todas las bibliotecas y librerías que había en Palma sin encontrar absolutamente nada. Bueno, yo era un niño pequeño, relativamente pequeño, tal vez si hubiera tenido un título claro en mente, tal vez lo hubiera encontrado. Pero así pidiendo sobre judaísmo, sobre judíos, nadie supo darme razones. Muy bien. Y a día de hoy sabemos que pertenecéis, o sea, con orgullo, a la comunidad chueta de Mallorca, ¿correcto? ¿Quiénes son los chuetas, Raf? Explícanos un poquito para los oyentes que no sepan. Bueno, hace 600 años había una comunidad judía en Mallorca. Eh, en dos tandas, digamos, consiguieron convertirlos a todos al cristianismo. La primera tanda fue en el año 1391, en que gran parte de la comunidad fue apaleada, muchos de ellos murieron
y una gran cantidad de los miembros de la comunidad se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Los pocos que quedaron vivos como judíos reconstruyeron la comunidad, pero les duró solamente hasta el año 1435, que allí hubo una segunda tanda de disturbios antijudíos, y allí toda la comunidad por completo se convirtieron todos al cristianismo, y a partir de este momento empieza la comunidad de los criptojudíos. Los criptojudíos son, bueno, la mayoría de los que se habían convertido al cristianismo no tenían ninguna intención de haberlo hecho, se vieron obligados a hacerlo. Y por lo tanto continuaban guardando mandamientos del judaísmo por secreto, los pocos que podían llevar a cabo. En el año 1691, justo 300 años después de la primera conversión, se llevaron a la hoguera un grupo de unos 40 criptojudíos que fueron quemados. Algunos de ellos, 3 de ellos quemados vivos, y los demás primero ahorcados y luego quemados. Y a partir de ahí aparece todos los que estuvieron relacionados con esta gente son considerados chuetas. Chueta es una palabra en catalán, en la versión mallorquina, que significa judío. Judío, ¿no? O sea, es la traducción, una de las... marrano o algo así. Que son judíos, ¿no? Y la comunidad a día de hoy está viva y tiene conciencia de este pasado judío. Bueno, para llamar comunidad tendría que haber alguna institución, algún líder, algo. No hay nada en absoluto, cada uno vive por su cuenta. Podemos saber por los apellidos, hay 15 apellidos que se repiten, que por estos apellidos, si tú tienes uno de estos apellidos, pues perteneces a la comunidad chueta, pero en realidad hoy en día los jóvenes, muy pocos de ellos lo tienen en cuenta. Bueno, tendrán, quien tenga, alguien saldrá, ¿no? Y de repente vuelve a retomar contacto con... De tanto en tanto aparecen y preguntan, ¿no? Okay. Raf, cuando tiene 10 años alguien le da una paliza y esto lo pone en contacto con su pasado judío. ¿Cómo llega a Israel? ¿Cómo sale de ahí, de Mallorca? Porque para nosotros fue difícil y lo hemos hecho a lo mejor 20 años después. Supongo que en medio de la España franquista debió de ser muchísimo más complicado. Sí, efectivamente. Bueno, al fin y al cabo sí que encontré unos pocos libros que empezaron a introducirme al mundo judío, y un día en la escuela, precisamente uno de los profesores de la escuela contó que tenía un amigo judío. Le pregunté a este profesor, a este maestro, le pregunté dónde podía encontrarme con alguien así, y descubrí que sí que hay una comunidad judía en Mallorca. Y ya la misma semana ya fui a ver esta comunidad, ya entré en contacto con ellos, y desde allí yo tendría unos 11 o 12 años, no, un poco más ya, y entré en contacto con la comunidad, y así fui ampliando un poco mis conocimientos sobre el judaísmo, hasta que, bueno, a los 16 o 17 años ya tenía claro que abandonaba Mallorca, porque ahí no podría vivir yo como judío, y que tenía que irme a Israel. Y empecé a hacer mis planes, cómo llevarlo a cabo esto exactamente. La fechoría. La fechoría, porque en aquel tiempo el servicio militar en España era obligatorio. Y digo, si me escapo yo de España antes de hacer la mili y luego quiero visitar, me van a alistar por fuerza cuando regrese, y ya será peor entonces. Entonces me conviene hacer el servicio militar antes de irme a Israel, y es lo que hice. Pero a los 19 años recién cumplidos ya estaba en Israel. Ok. Llegaste aquí sin hablar hebreo, sin saber, o sea, todavía mucho más difícil. Hebreo, esto serás tú, yo sí. Yo sí que hablaba.
Yo sigo sin hablar hebreo todavía. No, no, yo podía hablar, ya podía hacer algunas frases en hebreo. Eh, no podía hacer frases normales, hacía frases bíblicas, De la pero Tanaj, ¿no? subirme al autobús y pedirme sí, una dirección determinada, esto lo tenía muy complicado, pero bueno, tenía mucho vocabulario y tenía mucha gramática, pero no sabía formar la frase más simple. Pero sí, bueno, esto se fue solucionando Con el tiempo, ¿no? con el tiempo. Raf, lo más difícil de todo, ¿qué fue? Porque, ¿por qué quiero hacerte esta pregunta? Porque hay mucha gente que se está despertando y piensa que es un camino de rosa y lo que hemos pasado por el proceso entendemos que es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría compartir esa parte más dura y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta de la parte más feliz, pero el momento más duro de todo, la negrura más grande, ¿cuándo llega? Pues no sé, yo soy una persona optimista y no vi, reconozco que hubo 2 o 3 ocasiones en que me senté en un escalón ahí, me puse a llorar cuando tenía los 20 años más o menos, algo así. Tal vez me faltaba un poco de apoyo, pero estuve en un lugar en que me ofrecieron muchísimo apoyo, muchísima ayuda y la mayoría del tiempo no tuve esta sensación de que ocurría algo difícil o algo así. El proceso de regreso al judaísmo también lo tuve relativamente fácil, no como otras personas que tuvieron que correr de un lado a otro con documentación y buscando a alguien que les reconozca como judíos. Yo tenía que hacer la conversión, lo tenía esto claro, y lo hice relativamente rápido, en medio año más o menos. Hoy en día esto es prácticamente imposible, ha cambiado muchísimo, pero digo yo, esto, tuve problemas, por ejemplo, cuando quería casarme, eh, no tenía cuenta corriente, no tenía nada, no tenía ni un duro en el bolsillo y esto me puso a mí psicológicamente en problemas, pero luego se solucionó, Baruch Hashem. Se fue solucionando, ¿no? Sí. Eh, Desde este momento en el que o sea, desde el momento en el que tú naces en una familia cristiana hasta que llegas al seno del judaísmo y te sientes cómodo, el momento más feliz, o sea, el momento que recuerdes, porque dentro de los problemas también hay un momento que dices, ala, aquí tengo este momento, ¿no? De gran felicidad. Si puedes recordar uno de ellos, ¿cuál elegirías? Bueno, yo creo que el momento en que salí del mikveh como nuevo judío, esto fue un momento inolvidable. Eh, Estaba yo ya allí prácticamente solo, una persona del kibutz donde yo estaba, un kibutz religioso en el norte de Israel que me acompañó, estaba conmigo, pero yo eh, era un sueño que llevaba ya bastantes años persiguiendo, eh, más o menos 10 años, un poco más o menos 10 años, hasta que conseguí cumplir este sueño. Y esto fue uno de los momentos más felices que recuerdo, efectivamente. Bueno, también la boda, el nacimiento de mi primer hijo, el nacimiento de mi primer nieto. Bueno, esto también son felicidades, son momentos felices. Pero puestos a elegir, yo creo que este momento en que ser consciente de haber nacido, esto no puede decirle cualquiera. Eh, 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 Raf, yo tengo una pregunta. Nosotros venimos de otra familia y de repente un día algo se nos mueve dentro. Eh, eh, ¿Tú crees que esto es el sonido del Shofar Hagadol que nos está llamando de vuelta? Porque yo tengo esa sensación de que Seguro que una vez un rabino dijo, ¿cómo sonará el shofar hagadol? ¿Sonará así flojito o sonará fuerte, fuerte como un trueno que todo el mundo lo oiga? ¿O será más una incertidumbre por adentro, como una incomodidad que sabes que no puedes estar donde estás y tienes que cambiar? Y yo en ese momento dije, yo creo que yo he escuchado el shofar este, ¿eh? Que ya lo he escuchado y por eso estoy aquí. sí, sí, yo estoy seguro. Este shofar empezó a sonar hace 140 años, más o menos, en el año 1882. Empezó a Uh, sonar este shofar
y los judíos empezaron a despertar para retornar a sus raíces. Los hay que tienen las raíces más cortas, los hay que lo tienen más largas. Me refiero a que hay personas que ya vivían como judíos, ya tenían claro que querían emigrar a la tierra de Israel y solamente les faltaba sacar el billete y hacer el viaje, o sin billete. Y lo sabía que tenían que recordar qué significa ser judío, etcétera, etcétera. Y lo sabían como nosotros, que estábamos mucho más lejos, que vivíamos dentro de familias cristianas, y que el primer paso del retorno era regresar a nuestra identidad como judíos antes de poder dar el paso del Shofar Gadol, que es el retorno a la tierra de Israel. Pero sí, es una fase importante de este retorno, efectivamente. Raf, ¿por qué elige este año, 1882? ¿Qué pasa ese año? Oh, este es un año que los yemenitas lo tenían muy claro. Cuando llega este año, tenemos que abandonarlo todo y venirlos a la tierra de Israel, porque hay un versículo en el libro de Shira Shirim que dice, Amarti ele betamar, he dicho que subiré betamar, a la palmera, pero betamar, si tomas el número gemátrico de las letras, te sale la fecha en hebreo, que traducida a la fecha internacional es el año 1882, y comunidades enteras de yemenitas que abandonaron sus casas así tal cual y emigraron a pie a la tierra de Israel desde el Yemen, cruzando toda la Arabia Saudita y llegaron a la tierra de Israel. Al mismo tiempo, en Europa se estaban organizando los congresos sionistas. O sea, no solamente fue en el Yemen, sino también en Europa y también en los países norteafricanos también empezaron a despertar los movimientos de que ya llega la hora de regresar a casa. Ok. Raf trabajó como Raf de todos los Anusim de España en un momento determinado, durante un montón de años, ¿no? Desde el 2009 Bueno, al... no era rap, solamente era maestro, pero sí, estuve paseándome de una comunidad a otra, como tú ya sabes, 2 días aquí, 2 días allí, sí. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo empieza? ¿Cómo decide? ¿Qué recuerda? Bueno, eh, me dio muchísima satisfacción el trabajo en sí. Me acuerdo que cuando me llamaron de Shabbat Israel y me dijeron, hay gente en España, descendientes de judíos, que quieren estudiar judaísmo, yo les dije que va, no hay nadie. Si los reyes católicos los expulsaron a todos, no quedó nadie. Me dijeron, pues no, está usted equivocado, hay un montón de gente, bueno, un montón, unos poquitos en un lugar, unos poquitos en otro lugar, que quieren regresar al judaísmo y necesitan a alguien que les enseñe en castellano, alguien que les entienda. En Sevilla no me enteré de nada, porque hablan otro idioma allí, no sé, dicen que hablan el castellano, pero yo no entendía nada. Pero bueno, sí, más o menos es el mismo idioma, la misma, el modo de pensar, más o menos. Bueno, entonces empecé a dar clases allí, fue muchísima satisfacción de ver que el decreto de expulsión pues no sirve para nada. No sirvió para nada y hay gente que está reconectando con el pasado, ¿no? Están reconectando, quedó España llena de judíos, y transmitieron su identidad a sus hijos y a sus nietos y han llegado hasta hoy día. Eh, Raf, en 2011 el Raf No solamente Carelis, en Almagro, sí. no, no solo en Almagro, ¿no? En 2011 el Raf Carelis reconoce el judaísmo o sea, le da el retorno a la comunidad entera, ¿correcto? De Chuetas. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué efecto tuvo? O sea, lo vimos en los medios de comunicación, vimos que salió por todos lados y luego, desde ese momento, o sea,
alágicamente, ¿qué consecuencia tiene sobre la población? Según tengo entendido, el Raf Karelitz, o sea, hay 15 apellidos, que voy a decir cuáles son los apellidos. Hay 15 apellidos que se consideran apellidos chuetas, ¿no? Que son Aguiló, Bonín, Cortés, Fortaleza, Fuster, Forteza, Martí, Forteza. Forteza, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Pico, ¿Sí? Piña, Pomar, Segura, Valls, Valentí, Valeriola y Tarón, ¿correcto? Tarongí, Tarongí. El Tarongí, último es Ta- Tarongí. Tarongí, me falta Sí, la I, entonces. Y, eh, o sea, lo que he entendido es que el Raf Karelitz reconocía como judíos a cualquiera que tuviera la abuela materna que fuera con estos apellidos, ¿correcto? sí, sí, correcto. ¿Esto significaba que podían contar para Minion, por ejemplo, o cómo Sí. afectó a la Yo, comunidad? yo estuve en esta reunión con el Rav Harelitz y yo le oí, le hicieron esta pregunta. ¿Esto significa que podemos contarlo para Miñán? Y dice, sí. Le dijeron, pero tendrá que hacer algo antes para algún retorno. Y dice, no, 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 no es necesario nada. Lo contamos directamente para el Miñán. Y toda la gente que había ahí se quedaron así pasmados, pero esto es lo que dijo el Rav Karelitz. Por desgracia, aparte del Rav Karelitz y de su tribunal y de sus seguidores, pues nadie más lo tiene en cuenta. Yo esto ya lo sabía. Eh, Ok, por ejemplo, me encuentro con un chueta de Mallorca que en Shabbat no le puedo decir que encienda o apague la luz, porque 99,9% seguro que este es judío. Y yo no le puedo decir que profane el Shabbat, porque ya sé que es judío. Y esto ya lo hacía así, ya lo practicaba así mucho antes de que viniera el Rav Karelitz y lo dijera en voz alta. Pero pero, por desgracia, las instituciones, ni de aquí ni en España tampoco, no lo tienen en cuenta. o sea que prácticamente no, Esto es un o sea, trabajo que nos queda por hacer. que estamos Bueno, haciendo muy bien. esto fue un empujón para la estima, la autoestima de los chuetas, esto sí. Pero sobre el terreno no ha cambiado demasiado aún. Ok, o sea, es más publicidad que realmente los efectos alágicos que ha tenido, ¿no? Raf, en otro momento me gustaría invitarle al programa a discutir algunas de o sea, de cómo la alajá ha tratado a lo largo de la historia a los anusí y los problemas que ha ido teniendo, pero no es este el momento, ¿de acuerdo? Actualmente usted es el rabino de Mallorca, ¿correcto? O sea, Sí, es el título y está ejerciendo como rabino en Mallorca, ¿correcto? ¿Cómo lo realiza? Porque vive en Israel, pero al mismo tiempo sigue trabajando como rabino principal de Mallorca. ¿Cómo lo divide el hace tiempo? un año, bueno, hace un Oh, año más o menos, febrero del 21, me llamaron y me invitaron a ser el rabino de Mallorca. Yo acepté. Eh, los primeros meses los tuvimos que hacer así, las conexiones por Zoom, porque no había posibilidad de volar, estamos en plena pandemia aún. Y solamente en junio tuve mi primer vuelo. Bueno, pues lo hago en formato parecido a lo que hice hace 10 años, en que 2 semanas aquí, 2 semanas allí, más o menos, y intentando que precisamente en las fiestas estar allí para poder acompañar al público, pero también por medio de contactos por internet, online, dando clases, publicando cosas y así. ok. Raf, si alguien quiere contactarlo, vamos a dejar el link aquí de su canal de YouTube y la mejor forma de contactarlo es a través del canal de YouTube, ¿correcto? Exactamente, y pueden dejar también mi correo electrónico si quieren y Ok, pueden poner en contacto conmigo pues, también. pues si me Con- facilitas el correo electrónico, lo dejo abajo en los comentarios del vídeo por si alguien quiere ponerse en contacto contigo y que entre directamente en contacto contigo. Raf, aquí desde el grupo de Raíces Judías y desde lo que éramos Cuentos de un Pueblo Raro, hemos visto que hay una inmensa necesidad por parte de las personas que se están acercando al judaísmo de poder cumplir de alguna manera. Y hay cientos de oyentes que nos escuchan y que les gustaría poder cumplir más, pero no tienen rabino, no hay comunidad, no hay nada.
Entonces, a mí me gustaría, primero, usted está preparando una lista con las alajot de Pesaj, ¿correcto? Entonces vamos a dejar el link por aquí, por algún sitio de aquí arriba del vídeo lo dejaremos. Y también quería decirle que he estado hablando con usted y vamos a hacer una invitación a una lectura pública de la Agadá para que todas aquellas personas que quieran acercarse a la fiesta de Pesaj y no sepan cómo hacerlo, pues dejaremos un PDF con la Agadá por si quieren leerla a ellos y nosotros vamos a leerla, el Raf la leerá en hebreo y yo leeré la parte en español, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, suscribiros al canal, tanto al mío como al suyo, para poder estar atentos. Lanzaremos probablemente un par de días antes de que llegue la Pesach de este año de 2022, lanzaremos eh, el vídeo para que podáis seguirlo. Eh, Raf, una última pregunta. En 1993, usted es invitado a encender una lámpara en conmemoración de los descendientes de los criptojudíos, ¿correcto? ¿Cómo fue esto? Cuénteme el evento, porque esto yo sí que no lo sabía. Bueno, esto es, cada año se hace en el Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, se hace un espectáculo y algo así. En el año 1992 lo dedicaron a los 500 años de la expulsión de los judíos de España. Y dentro de este contexto añadieron a los que no fueron expulsados, los que quedaron como criptojudíos en España, y me eligieron a mí como representante hace ya 30 años. Y entonces lo que se hicieron, se hace siempre, se encienden unas cuantas antorchas y yo tuve el honor de encender una de estas antorchas. Aquí en Israel, ¿no? En Jerusalén, Sí, 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 en la fiesta oficial del Yom Ha'atzmaut. sí, sí, exactamente. Ok, no lo sabía, muy interesante. Eh, Raf, si le quisiera decir algo a todas aquellas personas que despiertan, empiezan a dudar de su pasado cristiano y se acercan a esta intención judía, ¿qué le diría? Bueno, que eh, necesitan paciencia, mucho empeño, determinación, empeñarse en lo que quieren hacer. O sea, si no lo tienes claro, no vas a conseguirlo. En primer lugar, tienes que aclarar tus ideas. Y luego meterse ahí con todas las fuerzas. En algún momento se abrirá una puerta, una ventana, y en el momento en que se abra, hay que colarse por allí porque no siempre va a quedar abierta. Y son pocas Esto es las lo que ventanas que se abren, ¿no? son pocas, sí, sí, se abre una de tanto en tanto. Y hay que saber, hay que estar preparado para poder entrar. No nos han abierto, no nos han abierto una gran puerta, no nos han abierto ni siquiera una ventana. Hay una ventana que se abre de tanto en tanto y hay que estar preparado y en el momento en que la tienes, meterse por ahí. Y ¿Sabes? esto es lo que yo he ido comprobando a lo largo de los 40 años que llevo aquí, más de 40 años que llevo en Israel, y siguiendo lo que está ocurriendo con los Beneanusim de todo el mundo. Si no lo haces de este modo, pues no sé, resulta difícil. Todo esto no es ninguna sorpresa, está claro ya desde hace, bueno, en el Talmud dicen que en tiempos del Mashiach no se aceptan prosélitos, no se acepta todo esto. No se aceptan, tienes que luchar para conseguirlo, para demostrarte a ti mismo. Esto es el modo, creo yo, es el modo que tenemos de borrar la infamia de estos 500 años que hemos vivido fuera del pueblo de Israel. Para borrar esto necesitamos hacer este esfuerzo, necesitamos esta persistencia, estar preparados, dispuestos a sufrir un poco, a esperar el momento adecuado y en cuanto lo veamos, meternos por ahí. Salimos por ahí, ¿no? Bueno, pues Raf, no sé si quiere añadir algo más antes de terminar, si hay algo que se haya quedado en el tintero. No sé si tiene alguna idea Sí, más, bueno, algo que quiera digo, no es comentar. fácil ser judío, no es fácil ser judío, pero es una gran satisfacción, en primer lugar para el alma. El alma
está anhelando esto y no nos va a dejar tranquilos en un solo momento mientras no lo consigamos. Eh, Podemos intentar negarlo, pero va a seguir molestando hasta que lo consigamos. Y por lo tanto, conviene hacerle caso lo antes posible y va a ser una gran satisfacción. Vale la pena todos los sufrimientos o todas las penalidades que podamos pasar en el proceso para poder regresar al pueblo de Israel, pero en cuanto lo logremos va a ser una gran satisfacción. Pues Raf, con eso quiero darle las gracias. El canal queda abierto para siempre que quiera volver con nosotros. Me gustaría mucho hacer muchos más programas, a lo mejor un poquito más específicos sobre tratar los problemas de la de la halajá con los Beni Anusim y hacer una serie de preguntas, a lo mejor lanzar una serie de comentarios sobre la parashá de la semana, pero por ahora solamente darle las gracias por su tiempo y inmensamente agradecido de que haya estado aquí con nosotros. Un placer. Shalom. Shalom.